Tenemos, después de la revolución, en la época cardenista, toda una dinámica de modernización en la agricultura. De 1910 a 1930 hubo un proceso de retomar lo que había sido la agricultura colonial, la agricultura de la revolución, y transformarla en una agricultura más moderna, más vigente. Todavía hasta 1929 el modelo agrícola mexicano no se transformó en sus modelos de agroexportación. Hasta 1929 en adelante es cuando México se enfrenta por primera vez como un país agroexportador sin mercados. Eso provoca un cambio, una vez más, trascendente. Se ha iniciado el cambio tecnológico en todo el país, pero la modernización no fue paralela con los sistemas agrícolas y con las estructuras agrarias. En algunas partes hubo cambios, en otros no. Cuando llega la época del presidente Lázaro Cárdenas del Río, tenemos una verdadera conflagración en todo el país. Cambios en todos los sentidos, en sentido social, en sentido técnico de nuestro sistema. En un momento dado, inclusive se nos cae el mercado internacional, todavía no existe el mercado nacional de aprovechamientos agrícolas. Y en esta convulsión social, tecnológica, termina de alguna manera lo que fue el periodo cardenista y nos enfrenta al periodo contemporáneo de la modernización agrícola. La bonanza de la década pasada comenzó a disminuir a mediados de los 60. La industrialización provocó que millones de campesinos se desplazaran hacia las ciudades a cubrir la creciente demanda de fuerza laboral y a buscar mejores condiciones económicas. Se estima que entre 1950 y 1970 se trasladaron a las grandes urbes más de 5 millones de personas. Las carencias productivas del campo mexicano, producto de esta migración a la ciudad, obligaron a recurrir de nuevo a la importación de granos de Estados Unidos. Para hacer frente a esta situación, a principios de los 70, el gobierno apostó por controlar la oferta y demanda del maíz. Es por ello que se fundó la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, que más adelante se transformó en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocida como CONASUPO, así como la PRONACE, Productora Nacional de Semillas, cuya función era distribuir semillas certificadas por medio de los distintos bancos oficiales que años después se fusionarían para crear Banrural. Para que el reparto estatal de insumos tuviera éxito, era necesario capacitar a las fuerzas rurales en el uso de semillas y suelos. Fue en la época del presidente Echeverría que se decidió extender el sistema educativo agropecuario y nacieron el sistema de la Dirección General Agropecuaria de la Secretaría de Educación Pública, que montó el nivel educativo en secundaria, en prepa y en profesional, paralelo a las universidades. También hubo otro elemento muy importante de formación técnica, que fue el Sistema Nacional de Extensión Agrícola, que llegó a tener cerca de 10,000, 12,000 técnicos en todo el país. Los avances en la educación, orientados a generar oportunidades para los trabajadores del campo y mantenerlos en sus zonas de origen, fueron insuficientes para impedir que la sobrepoblación urbana siguiera creciendo. Esto se debió también a que muchos de los trabajadores que aún permanecían en el campo no contaban con parcelas para sembrar. El gobierno promovió la colectivización de los ejidos y la expropiación de importantes latifundios en las zonas de Sonora y Sinaloa. El minifundio juega un papel fundamental desde la época de la Revolución, que es cuando se da, digamos, la segmentación de la tenencia de la tierra en México. Hoy cerca del 78% de los productores poseen menos de 5 hectáreas. México es probablemente uno de los países donde más fragmentada está la tenencia de la tierra. Si bien la repartición logró apaciguar a los trabajadores del campo, generó a su vez el rechazo de los agricultores privados, temerosos de perder sus tierras frente a la expropiación, lo cual ocasionó menor inversión y poco compromiso con la tierra. El peor año para el campo mexicano se presentó en 1979. La importación de granos creció descontroladamente. La balanza comercial del sector agropecuario presentó un déficit de 200 millones de pesos
y en los periódicos se anunció el surgimiento del fantasma del hambre. En ese caso, bueno, yo creo que el sistema agrícola mexicano sufre un elemento de cambio muy radical, ¿no? Pues tiene que ver con el abandono de la posibilidad de las microempresas o de los emprendimientos familiares en el campo mexicano, el despoblamiento del sector importante del campo mexicano, la pérdida pues de esta autarquía y esta autonomía alimentaria. Hay una transformación radical, digamos, ¿no? A partir de 1980, 1990, ¿no? En este contexto, la creación del prometedor Sistema Alimentario Nacional en el periodo de López Portillo representaba la esperanza para lograr la autosuficiencia alimentaria a través de una estrategia agrícola que involucraba campesinos, organizaciones sindicales y patronales, así como a las dependencias federales, estatales y municipales. El Banco de México anunció la desaparición del dólar libre del mercado cambiario mexicano. El hecho de que el peso mexicano se devalúe como consecuencia de la desaparición del tipo de cambio libre del dólar muestra que la economía del país demanda austeridad y esfuerzo para su recuperación. Con la difícil situación económica que se vivió en 1982, los proyectos quedaron postergados. En su último informe de gobierno, el presidente López Portillo pidió a los campesinos que lo perdonaran por no haberlos apoyado. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal.